Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos de Estudio de Jehová y Público General, un saludo a todos ustedes nuevamente de mi parte. Un punto que a mí realmente me saca de mis casillas es cuando la Watchtower tiene la cara dura, la sinvergüenzada, por decirlo de alguna manera, de afirmar que Jehová Dios o Yahweh usó poderosamente al pastor Russell, que lo usó poderosamente, que fue un instrumento del Señor para que pudiera restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, como dice el DVD Fe en Acción 2010. En la siguiente atalaya que muestra a continuación, la Watchtower dice esto, pues ya lo hemos visto en otro video, que dice que el pastor Russell fue usado poderosamente por Jehová, que fue un instrumento para restaurar esas verdades bíblicas, y lo usó poderosamente para que se encargara de transmitir las verdades que Dios le daba a Jesucristo, y Jesucristo al pastor Russell. Recordemos esta atalaya que leo a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, con la revista La Atalaya del 1 de marzo de 1977, como pueden ver ustedes acá. En la página 143, párrafo 15, la Watchtower dijo como sigue: no hay duda de que el primer presidente de esta corporación, C.T. Russell, fue usado poderosamente por Jehová durante el espacio de tiempo en el cual las verdades bíblicas fundamentales estaban siendo restauradas entre los adoradores verdaderos de Dios en la tierra. Aquí dice que no hay duda alguna de que Dios usó poderosamente al pastor Charles Taze Russell. Bueno amigos, como ya hemos visto, pues la Watchtower tiene la cara dura. Estos sinvergüenzas mentirosos no tienen sangre en la cara, no tienen vergüenza de engañar al lector desprevenido, al estudiante de la Biblia novato, recién incorporado a esta organización falsa, para engañarlo, para hacerle creer que Dios usó efectivamente al pastor Russell y que dio inicio a la sociedad Watchtower como instrumento del Señor. Esto es para tomar desprevenido a los estudiantes de la Biblia, jóvenes o no jóvenes, que no tienen conocimiento del pasado oscuro de esta organización falsa. Que no duden en engañar y mentir a sabiendas que Dios no pudo haber usado jamás poderosamente al pastor Russell. Sin embargo, lo que hemos visto es que la Watchtower insiste en los años 70, 1970, seguir afirmando pues que el pastor Russell fue usado por Dios poderosamente, sabiendo bien la sociedad Watchtower, sabiendo muy bien que eso no es verdad, que eso es un engaño, una falsedad. Pero la Watchtower busca pues a los incautos, a los ingenuos, a los ignorantes, venderles gato por liebre, hacerles creer que este hombre fue usado por Dios porque lo dice esta organización, cuando bien sabe la sociedad Watchtower que eso no es posible.
Y le voy a decir, ¿por qué no es posible? Porque si eso fuera cierto que Dios usó poderosamente, entonces Dios sería un Dios mentiroso, porque usó poderosamente al pastor Russell para enseñar falsedades, doctrinas de la relación falsa. Y eso no es posible en un Dios que es la verdad. Salmo 31:5 nos dice que Dios es un Dios de verdad. Juan 17:17 nos dice, tu palabra es la verdad. No la mentira, el engaño, la estafa, enseñar cuentos falsos, mitos, fábulas. Eso no es, así no es el Todopoderoso. No es de esa clase de persona que sea falsedades, mentiras o engaños. Ni tampoco su Hijo Jesucristo. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino y la verdad, no el camino y la mentira o una enseñanza el que da luces titilantes que se van cambiando con el tiempo, enseñanzas stand-by, en tránsito hasta nuevo aviso de cambio. Eso no es, así no es Jesús. Cuando Jesús enseña algo es así, no se cambia. Curiosamente las enseñanzas de la WhatsApp cambian a cada rato. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que la WhatsApp diga que Jehová usó poderosamente al pastor Russell para que iniciara su actividad proselitista, publicando su primer libro, El Divino Plan de las Edades, saturado de piramidología? ¿Cómo puede ser verdad que Dios pudo haber utilizado a un hombre para que enseñara en este libro, El Divino Plan de las Edades? Hay un cuadro de las dispensaciones acá, como pueden ver ustedes, queridos amigos. Fíjense las pirámides partidas en pedazos, y acá esta pirámide mayor, que pueden ver ustedes acá. ¿Cómo se puede explicar esto? Por Dios. En este libro, titulado The Divine Plan of the Ages, Divine Plan of the Ages, el Divino Plan de las Edades, lleno de piramidología. Y la Watchtower, en 1993, al publicar el libro Proclamadores, en la página 201 dijo muy claramente que lo que el pastor Russell creyó y enseñó por 35 años de su vida con respecto a que la gran pirámide de Egipto, del Cairo, la pirámide mayor, corroboraba periodos de tiempos bíblicos, no era verdad. Y que los testigos de Jehová han tenido que descartar esa enseñanza de Russell porque no era de la adoración verdadera. Entonces, la pregunta es muy obvia, queridos amigos, vean el libro Proclamadores, que así lo dice. ¿Cómo entonces es cierto que Jehová pudo usar poderosamente al señor Russell? Y lo hemos visto en esa atalaya que he mostrado, que lo usó poderosamente para que en su primer tomo lo estudios de las Escrituras, que es este que está acá, el primer tomo, Studies in the Scriptures, estudios de las Escrituras, tomo 1, número 1, lo dice claramente ahí, haya publicado el plan de las dispensaciones, el libro plan de las edades, en base a la gran pirámide. La UASTA ha reconocido que lo que está acá no era de la relación verdadera. Que me explique cualquier testigo de Jehová medianamente inteligente cómo puede ser esta religión verdadera entonces. ¿Cómo Dios pudo usar poderosamente al pastor Russell para que publicara esta basura de alimento espiritual? Que ahora se ha descartado. Y es por esa razón que estos libros no aparecen más en venta, no se entrega a nadie, no están ni en la biblioteca del Salón de Reino, porque todos esos libros son una vergüenza. Pero la Watchtower no duda de engañar, decir que Jehová usó poderosamente al pastor Russell. Y en este segundo tomo de los estudios de las Escrituras, este es el segundo tomo, Studies in the Scriptures, número 2, lo ven ustedes, se llama The Time is at Hand,
el tiempo se ha acercado. Y en esta página, que les voy a leer a ustedes, Dios usó poderosamente pues al pastor Russell para que publicara esto que está acá. Me saco los anteojos de esto de acá, me pongo lo de lectura para poder leer un poco mejor, porque ya estoy viejito y no veo muy bien. Pero lo que tiene en este libro, The Time is at Hand, el tiempo se ha acercado, el volumen 2, podemos ver muy claramente en las páginas 76, 78, vamos a ver, porque perdí la hoja, pero sí me acuerdo más o menos de... Dice así, aquí está, felizmente lo he encontrado. Y dice en la página 76, esto voy a leer acá, dice lo siguiente, fíjense, o sea, dice, el pastor Russell dice esto, supuestamente que poderosamente Dios le está dando esto al pastor Russell para que publique esta restauración de esta verdad bíblica, que la publique, son Dios poderosamente a Russell. Y Russell poderosamente publica esto con la venia de nuestro Padre Jehová Dios, que le dio el ok, el visto bueno para que publicara esto, porque lo usó poderosamente y lo está dirigiendo. Dice así, in this chapter we present the Bible evidence proving that the full end of the time of the Gentiles, ejemplo, the full end of their lease of domination will be reached in AD 1914. Eso significa literalmente lo siguiente, está diciendo esto el pastor Russell, que en este capítulo va a presentar pruebas bíblicas, evidencia bíblica probando que el completo final del tiempo de los gentiles, por ejemplo, la total terminación de su arrendamiento de dominación será alcanzado el año de 1914, y que a partir de esa fecha veremos la desintegración de todos los hombres imperfectos que gobiernan la tierra, la desintegración. Dice, veremos la desintegración of the rule of imperfect men. Todos los gobiernos de hombres imperfectos serían hechos añicos como el vaso del alfarero, cosa que no ha ocurrido porque seguimos con gobiernos gentiles, seguimos todavía siendo gobernados por gobiernos mundanos y no llegaron a desaparecer, porque acá decía Russell que para 1914 no solamente quedaban los tiempos de los gentiles, sino que todos los gobiernos humanos imperfectos serían hechos añicos como el vaso del alfarero, ya no habría ningún gobierno gentil en la tierra para 1914, y que a partir de ese año, dice, se vería en la entronización de Jesús como rey en reemplazo de gobiernos gentiles, en reemplazo de los gobiernos gentiles por un rey que era Jesús, y que para ese momento Jesús iba a arrebatar a toda su iglesia, a todos los ungidos, y se lo llevaría al cielo, porque dice que no podría gobernar, dice acá muy claramente, que no se podría establecer hasta que todos estén completos, todo su cuerpo, estuvieran con él en el cielo. Entonces los testigos de Jehová, o ustedes de la vida de ese entonces, creían que para 1914 vendría el fin del mundo, que iba a ocurrir el arrebatamiento y que se iba a ir al cielo con Jesús para dar inicio al reino, un reino con Jesús, un reino con Jesús, y todos juntos, dice, y ya no habría ningún gobierno gentil en la tierra, pues, porque si no habría pues un choque de gobiernos, ¿no? Entonces, tenía que hacerse añicos a todos los gobiernos de hombres imperfectos en la tierra, hacerse añicos, dice, como el vaso del alfarero, que se tira al piso y se hace añicos, y entraría Jesús en su lugar para gobernar el único rey, en el 14, y que tenía que ser arrebatados. Y termina diciendo que ya Jerusalén no sería más pisoteada por las naciones, y que los judíos para 1914 recobrarían el
favor de Dios y volverían a ser su único pueblo verdadero, no los testigos de Jehová. Para Russell, en 1914, los judíos recuperarían su posición de ser el pueblo favorito y terminaría el desfavor, el rechazo, y que iban a recuperar su posición de honor. Eso no pasó. Seguimos, que la UAS sigue insistiendo que en 1914 acabaron los tiempos gentiles, pero para Russell la definición de tiempos gentiles no significaba que terminara solamente teórica en teoría, sino significaba que todos los gobiernos humanos gentiles en la tierra tendrían que hacerse añicos como el vaso del alfarero, y no habría en ese año ningún reino gentil en la tierra, humano, imperfecto, sino que Jesús tomaría el mando en su reino, inmediatamente llevándose a toda su iglesia, arrebatándolos, para que estén todos completos, porque si no están completos en número, no se podría dar inicio al reino. Y que eso significaría que los judíos recobrarían su posición de desfavor a favor, es decir, serían el pueblo favorito, de desfavor a favorito, recuperarían su posición de ser el único pueblo de Dios, el pueblo favorito, una posición de honor. Nunca dijo que iban a ser los estudiantes de la Biblia el pueblo de Dios, y que Jerusalén no sería más pisoteada por las naciones. Vemos que todavía sigue pisoteada por las naciones Jerusalén, así que nada se cumplió, nada. Entonces, ¿pudo haber Dios usado poderosamente al pastor Russell, como dice esta atalaya, para que anunciara una falsedad, diciendo que en 1914 acababa el tiempo de los gentiles y que vendría el Armagedón para 1914, y Jesús tomaría el mando como único rey sobre la tierra, sin nadie que compita con él de los gobiernos gentiles? Todos serían hechos añicos como el vaso del alfarero. Pero eso no ha ocurrido. Sin embargo, la UAS insiste que en 1914 terminó el tiempo de los gentiles. No terminaron nada, porque siguen los gobiernos gentiles en la tierra, siguen gobernando la tierra. Jesús no tiene control sobre la tierra en este momento, está totalmente dirigida por gobiernos humanos imperfectos, muchos guiados por Satanás, el diablo, gobiernos satánicos. Jesús no está reinando. En ese no era el concepto del pastor Russell. El pastor Russell decía que en 1914 acaban los tiempos gentiles, pero era una terminación de tiempos gentiles total. No habría nunca más, a 1914, un gobierno humano imperfecto gentil en la tierra. Que todos los gobiernos humanos serían hechos añicos como el vaso del alfarero, y Jesús tomaría el mando con toda su iglesia, con todos sus ungidos. Nada de lo que enseñó el pastor Russell en este libro se ha cumplido. No vino el arrebatamiento 14, ni fueron arrebatados los ungidos para que Jesús empiece a reinar con todos ellos completos, como creía el pastor Russell tenía que ocurrir. Que no había ningún gobierno gentil en la tierra, no había ninguno. A partir del 14 ya acabaría eso en octubre. No habría más un gobierno gentil. Y para ello tenía que venir el Armagedón. Yo me pregunto, querido amigo de Jehová que me estás escuchando, estudiante o miembro de Jehová, ¿realmente Jehová usó poderosamente al pastor Russell para que publicara estas mentiras? Porque fueron mentiras, porque no, como repito, no ocurrió nada de lo que acabo de mencionar, nada de lo que acabo de leer. Sin embargo, la UAS insiste que en 1914 acabaron los tiempos gentiles como unos imbéciles, como unos babosos, que eso no coincide con lo que se llama Russell, porque el fin de tiempos gentiles significaba un fin definitivo, total. No habría ningún gobierno humano imperfecto en la tierra, cosa que todavía existe. Muchos gobiernos del mundo ateos que tenía que terminar para que Jesús entrara a tomar el poder como rey, ser él el único rey, no había nadie que compitiera con él, gobiernos mundanos, de hombres imperfectos, gentiles, y que él tomaría el mando, y para ello tenían que arrebatarse iban a ser arrebatados toda su iglesia, sus 144.000,
para dar inicio al reino, porque si no estaban completos no se podía dar inicio al reino, cosa que la Guasta dice que el reino se dio inicio en 14. No es posible, porque el Razo decía que para dar inicio al reino tenía que estar todos completos con él. Dígame Dios, te dije, ¿es esta la religión verdadera? Y este otro libro también acabó en la basura, porque lo que está escrito acá no se cumplió. Seguimos con gobiernos gentiles. Desde 2014 no ha cambiado nada. Nada. Terminó la Primera Guerra Mundial y siguen los gobiernos humanos imperfectos gobernando la tierra. Y no se ha podido hacer añicos a los gobiernos del mundo gentiles, como el vaso de alfarero que se tira al piso y se hace añicos. Porque así decía Rosa que en 2014, al terminar esos gobiernos gentiles era una terminación total. No habría ningún gobernante gentil en la tierra, no habrían países con gobernantes, ni reyes ni reinas. El único rey sería Jesús, como único rey, con sus iglesias rigiendo. Y para eso tenía que venir Armagedón. Por eso Russell pensaba que entonces venía Armagedón. Nada de eso se cumplió. Nada. Y la Watchtower me viene a decir en esta atalaya que Russell fue usado poderosamente por Dios para restaurar la verdad bíblica. Y es por eso, queridos amigos, que los libros de Russell ya no se publican y fueron echados a la basura. En 1929 fueron echados a la basura por el señor Rutherford. Y nunca más se publicaron. Sabiendo la Watchtower que esos libros fueron echados a la basura por Rutherford en 1929 porque no contenían la verdad. No contenían la verdad. La Watchtower en los años 70 publica esta atalaya que hemos visto, de los años 70, 1977, diciendo pues que Dios usó poderosamente al pastor Russell, sabiendo que en 1929 todos sus libros fueron echados a la basura por el señor Rutherford porque no contenían la verdad. Pero qué cínicos que son, ¿no es cierto? Y se da que son unos sinvergüenzas, caraduras. Por eso yo me da coraje, me da cólera, me molesto, y sean tan sinvergüenzas y te mientan descaradamente a sus lectores de revistas, publicando falsedades, para hacer creer al desprevenido lector de que esta religión fue fundada en base a personas utilizadas por Dios poderosamente. Ahora quiero mostrarles otra cosa más. Acá tenemos esta atalaya que ven ustedes acá. Es de fecha 15 de marzo de 1993. 1993. 15 de marzo. Sí, señor. 15 de marzo de 1993. En la parte final, recordemos que en diciembre había muerto el señor Frederick Franz, el oráculo de la Watchtower, el único suministrador del ámbito espiritual, el único que tenía conocimiento bíblico amplio era él. Él era el oráculo, él era el que publicaba los documentos espirituales. Y aquí ponen una dedicatoria al señor Franz que ustedes se llama Premiado con la Corona de la Vida. Premiado con la Corona de la Vida. Yo quisiera leerles qué es lo que puso acá la Sociedad Watchtower, que dice como sigue, ¿no? Dice, y se lee como sigue: premiado con la corona de la vida. Se dijo al apóstol Juan que escribiera al ángel de la congregación de Esmirna: pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, anunciamos con tristeza y alegría a la vez que Frederick William Franz, presidente de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania y la Watchtower Bible and Tract Society of New York, Incorporated, así como de otros organismos teocráticos,
terminó su vida terrenal la mañana del 22 de diciembre de 1992. Es un anuncio triste porque tiene que ver con la desaparición de la escena terrestre de un amado siervo de Jehová de sobresaliente fidelidad. No obstante, también es un anuncio alegre porque ahora se pueden aplicar las palabras de Revelación 14:13 a nuestro querido hermano Franz. Y dice así: felices son los muertos que murieron en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos. El hermano Franz era modesto y humilde, un ministro muy trabajador y productivo que Jehová Dios utilizó poderosamente, así como también utilizó poderosamente al señor Russell, como hemos visto. Repito nuevamente, el hermano Franz era modesto y humilde, un ministro muy trabajador y productivo que Jehová utilizó poderosamente como miembro del esclavo fiel y discreto para ayudar a dispensar el alimento espiritual a los domésticos y sus compañeros. Y bueno, continúa diciendo que nació en Kentucky en 1893. Bueno, esto realmente es preocupante, porque la ciudad Watchtower empecinadamente en 1993, al hacer estas honras fúnebres para este falso profeta, engañador y mentiroso, porque él fue responsable por el 1975, que resultó ser un fiasco, una falsedad, me viene a decir que Jehová lo usó poderosamente a él para engañar a la gente del mundo y a los propios testigos de Jehová. ¿Tiene eso sentido? Que estos cínicos, sinvergüenza, caraduras, digan que Jehová usó poderosamente a este hombre sabiendo que años antes, 17 años antes, había engañado a la gente con una fecha falsa del fin del mundo, y lo cataloga como un instrumento de Dios, que Dios lo usó a él. ¿Quién puede creer semejante estupidez? Usó poderosamente Jehová. Era modesto y humilde. Lo pueden ver ustedes acá atrás, en esta atalaya del 15 de marzo de 1993, que Jehová usó poderosamente. Jehová usó poderosamente a este señor para dispensar el alimento espiritual. Pero qué cara dura, por Dios. ¿Qué pasa con esta organización de la Watchtower? Son unos caraduras, sabiendo que Franz fue responsable por la fecha falsa del fin del mundo. Publicó artículos con elementos falsos. También sus libros quedaron en la basura y nunca más se han publicado. Franz escribió un infame libro llamado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. En este libro, que salió en 1966, anunciaba por primera vez el fin de los 1000 años de la historia humana para septiembre de 1975 y el ingreso al último día de 1000 años, que era el milenio, para ese mismo año, en 1975, en el otoño, que se iba a entrar el milenio, pues, y para eso tenía que venir Armagedón, obviamente. Pero la existencia del hombre en la tierra, como hombre, la vida de la tierra, terminaría en 1975, para entrar ya el último día de 1000 años, que era el milenio. Pero para entrar el milenio tiene que venir Armagedón. Y Jehová usó poderosamente para que publicara lo siguiente. Vamos a ver lo que publicó acá en la página 29, queridos amigos. Vamos a ver la página 29. Según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975. Y el séptimo periodo de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975 de la cristiana. De modo que 6.000 años de la existencia del hombre de la tierra pronto terminarán, sí, dentro de esta generación. Un alimento falso, una mentira. Por eso este libro está tirado a la basura, no se publica más,
ni se encuentra después ni en la biblioteca de la sociedad. Ni siquiera lo ponen en el sitio de la biblioteca de la Watchtower, donde están los libros. Este no aparece, que es más infame el que hizo patinar al señor el señor Franz, porque fijaba una fecha de más o menos 1975. Y prueba de ello es que el señor Franz, como teólogo iluminado, en una revista Despertar de octubre 8 de 1968, esta es la copia, lo he hecho ampliar, decía en inglés: What will the 1970s bring? ¿Qué cosas nos traerán los años 1970? Y acá en la página 14, él pone este cálculo acá y dice: el hombre fue creado en el 4026. Al año 1 antes de Cristo son 4025 años. Del año 1 antes de Cristo hasta el año 1 de la era cristiana es un año más. Y un año, el año 1 de la era cristiana a 1968 son 1967, que es la fecha, 1968 es la fecha de esta revista. Les dando a entender que ya para 1968 ya habían pasado ¿cuántos años? 5.993 años. Y que faltaban 7 años ¿para qué? Para completar los 6.000 años de la historia humana. Es decir, si somos 1968 más 7 años, en 1975. Si hubiéramos puesto acá, en vez, perdón, si hubiéramos puesto acá arriba, en vez de 1968 hubiéramos puesto 1975, daba 6.000 años, aquí arriba hubiera dado 6.000 años, para 1975. Obviamente, si para 1968 han pasado ya 5.993 años, para cumplir 6.000 años de la historia humana le sumamos 7 años más, es decir, para 1975, es decir, 1968 más 7 años más. Eso nos daría una sumatoria de 7 años más a cada lado, y se cumplirían los 6.000 años. Que decir que a 1975, al combinarse los 6.000 años de historia humana, se entraría al milenio, que era los 1.000 años dentro del que va a ser un periodo según Watchtower, un periodo de prueba para la red de muchedumbre. Los que resulten fieles al final del milenio podrán ser considerados hijos de Dios. Bueno, eso como decía la Watchtower, esa es la doctrina de la oración de los testigos de Jehová, eso es lo que decía la Watchtower. Yo me pregunto, y para finalizar, otra cosa más, la Watchtower Jehová usó poderosamente al señor Franz. Usó poderosamente, dice que ahí lo hemos visto, que el señor Franz fue usado poderosamente. Y el señor Franz, publicó un artículo también muy interesante. Que se llama Sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Esta es una revista, La Atalaya. Este es del mes de septiembre de 1972. Dice: sabrán que hubo un profeta entre ellos. 1972, mes de septiembre. Y dice: sabrán que un profeta estuvo entre ellos. ¿Y qué os decía la Watchtower sobre eso? Dice: identificando al profeta. Estas preguntas pueden contestarse afirmativamente. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es este profeta? El clero de las naciones llamadas cristianas se presentan delante de la gente como los indicados para hablar por Dios. Dice: el clero de las naciones llamadas cristianas se presenta delante de la gente como los indicados para hablar por Dios. Pero, ¿cómo se señaló en el número
pero como se señaló en el número anterior de esta revista, le han fallado a Dios y han fallado como proclamadores de su reino al aprobar una organización política de hechura humana, la Sociedad de Naciones, ahora Naciones Unidas. Claro, en Naciones Unidas de la UASA se asoció también. Y le falló a Dios, dice, el clero falló a Dios porque han formado parte de las Naciones Unidas, como la expresión política del reino de Dios en la tierra, la ONU. Sin embargo, dice acá la Watchtower, Jehová no dejó que el pueblo de la cristiandad, guiado por el clero, se quedara sin advertencia de que la Sociedad de Naciones era un sustituto falsificado del reino verdadero de Dios. Tenía un profeta para advertir a la gente. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupo de seguidores de los pasos de Jesucristo, que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. Este grupo está proclamando una advertencia y se han unido a ellos y los han ayudado en su obra comisionada centenares de miles de personas que han escuchado su mensaje con convencimiento. Sí, señor, la Watchtower decía pues que ese profeta que tenía la Watchtower eran ellos, que era un grupo de hombres y mujeres que estaban encargados de anunciar las cosas venideras, anunciar el Armagedón. Y por eso la Watchtower anunciaba el Armagedón para el 1975, porque ellos decían que Jehová tenía su profeta, su profeta Ezequiel moderno. ¿Quién era ese profeta Ezequiel moderno? Era ese grupo de cristianos ungidos, que eran los encargados de dar el método espiritual y anunciar el Armagedón. Y ese profeta le falló, pues, porque no pasó nada para 1975. Pero la Watchtower no duda en engañar a la gente, decir que Jehová usó poderosamente al señor Franz, poderosamente, para enseñar mentiras, dar profecías falsas del fin del mundo, 1975, y para hacerse llamar como profetas de Dios encargados de anunciar las cosas venideras, en este caso el Armagedón para 1975. En realidad, lo que ellos fueron unos falsos profetas, que dijeron que eran profetas de Dios, pero al comprobarse que sus profecías entonces cumplieron como profetas de Dios para 1975, demostraron ser unos falsos profetas. Y por eso dice Deuteronomio 18, 21 y 22, si lo que dijera el profeta no se cumpliera, es porque esa profecía no vino de Jehová. El profeta que dijo eso habló presuntuosamente por su orgullo personal. En ese caso el profeta es ese grupo de personas, según la ciudad de Watchtower, que es un grupo de hombres y mujeres ungidos dentro de la Watchtower, que son encargados de anunciar el Armagedón. Y como no se cumplió el Armagedón, anunció por 1975, todo ese grupo de personas ungidos que conforman el escalafón discreto fueron profetas falsos. Como dice Deuteronomio 18, 21 y 22, si lo que dice el profeta no se cumple, ese profeta es un falso profeta, y ese profeta habló presuntuosamente por su orgullo y por lo tanto debe morir. Se puede decir que Dios usó poderosamente al señor Franz para que anunciara una falsa profecía del fin del mundo en 1975, que se acababan los seminarios de historia humana y que para ese momento entraríamos al milenio. ¿Qué diferencia hay con la falsa profecía que dio su antecesor, el señor Rutherford, para 1925? Franz cometió el mismo error 50 años para una fecha 50 años después de la de 1925. El mismo error, la misma falsedad, ambos falsos profetas. ¿Se puede decir que esta versión de Jehová? No, porque dejaría a Jehová como un mentiroso, cosa que no puede ser posible. Es imposible que Dios mienta. Pero la Watchtower pretende hacer creer que ella es la versión de Jehová, que Jehová los usa a ellos. Es una falsedad. Jehová nunca puede haber usado poderosamente ni a Russell, ni a Rutherford, ni a Franz, ni a Knorr, ni a Milton Hensel, ni a Don Alden Adams, ni el que está ahora, jamás. Pero
Pero la Watch Tower no duda en publicar artículos porque son unos sinvergüenzas, porque tiene vergüenza en la cara para decir que usó poderosamente, como hemos visto acá en esta revista Atalaya de 15 de marzo de 1993, haciendo un honor póstumo al señor Frederick Franz, que está acá, llamándolo acá, diciendo que el hermano Franz era humilde, un hombre tranquilo, humilde, y que Dios usó poderosamente como miembro del esclavo fiel y secreto para dispensar alimento espiritual, para alimentar a los domésticos, con alimento falso. Y todavía me dice la Watchtower, sabiendo, después de la muerte del señor Franz, en 1992, sabiendo que este era un falso profeta, que la regó con los de 1975, que fue una mentira, y viene a decir que Jehová lo utilizó poderosamente a Franz para que diera la fecha de 1975, porque si dice que lo usó poderosamente, entonces el responsable es Jehová, que le dio un elemento falso al señor Franz, diciendo que para los años 75 se culminarían los 6.000 años de historia humana y se entraría el milenio. Entonces Dios poderosamente fue un mentiroso, usó poderosamente al señor Franz para engañarlo, para un elemento falso que tuvo que descartarse. No es posible eso, pero la Watchtower, sabiendo en 1993, cuando hace estas honras fúnebres acá que hemos leído, diciendo que Dios utilizó al señor Franz como el joven secreto poderosamente, sabiendo que en 1975, 18 años o 17 años después de su fallida, 17 años antes de morir, había anunciado un Armagedón para 1975 falso. Viene a decir que Dios lo usó poderosamente, sabiendo que eso era imposible, porque si Dios lo hubiera usado a él poderosamente, Jehová hubiera usado poderosamente a Franz, la fecha de 1975 se hubiera cumplido. Así de sencillo, se hubiera cumplido, no podría ser una fecha falsa. Esa es ultra falsa, cínica, sinvergüenza, caraduras, porque mienten descaradamente sabiendo que es muy fácil descubrir sus mentiras, muy fácil, como acabo de explicar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, los dejo, gracias por su atención y será hasta Dios mediante.